1.020 millones de dólares costará al país financiar la guerra interna y el gobierno insiste en elevar el IVA al 15% para lograrlo. Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana vigilan los aeropuertos de Guayaquil, Quito y Cuenca, zonas consideradas vulnerables a posibles ataques criminales. España, Canadá, Estados Unidos, Francia y Bélgica emiten alertas para que sus ciudadanos eviten viajar o visitar algunas zonas del Ecuador. Por segundo día se realiza la intervención militar en las cárceles de Turi, en Cuenca, Cotopaxi, Napo y Cañar, y encontraron un vehículo de alta gama, miles de municiones, granadas y fusiles. Las personas que tengan tatuajes no podrán ingresar como aspirantes a la policía, según una reciente reforma. 80% de los eventos culturales y artísticos en Quito y Guayaquil han sido cancelados por la inseguridad y el toque de queda. La policía mexicana encontró a 726 migrantes indocumentados de Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, encerrados en una bodega al sureste de México, entre ellos 75 niños sin sus padres. Lunes 15 de enero de 2024. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con las reacciones sobre la propuesta del gobierno de subir el IVA para poder enfrentar la guerra interna. La guerra, ¿cómo se financia? Ecuador necesita 1.020 millones de dólares para financiar el conflicto interno. El gobierno espera obtener esos recursos por el incremento del IVA al 15%. Así lo puntualizó este lunes el ministro de Economía durante un conversatorio que cubría Diana Bermeo. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, llegó puntual a la plataforma financiera en Quito, rodeado de 3 viceministros. Sobrio y tranquilo, justificó en un conversatorio con la prensa la necesidad de incrementar el IVA a 15%, que según sus cálculos sumará 1.071 millones de dólares en el 2024. Al responder la primera pregunta, precisó que se necesitan 1.020 millones de dólares anuales para enfrentar el conflicto armado interno. Los 51 millones de dólares que quedan serán utilizados, según él, para asignaciones a los municipios y prefecturas y en general para reducir el déficit fiscal que bordea 5.300 millones de dólares. Vega reconoció que incrementar el IVA no puede ser temporal, porque es incierto el tiempo que durará la crisis de inseguridad. No podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental. No para el futuro, para mañana, para el presente, para ahorita que estamos viviendo esta guerra con el narcotráfico. No dio detalles sobre un plan B si la Asamblea no aprueba subir el IVA. El gobierno trabaja en un programa económico que dará a conocer a finales de enero. Parte de esa propuesta será la focalización de subsidios que cuestan al país 3.200 millones de dólares anuales. Lo que no tiene sentido es subsidiar a la economía ilegal, al narcotráfico, incluso cantidades de subsidios que se fugan por las fronteras. Entonces, eso es lo que se tiene que tender a corregir. Para el Ecuador no existe la posibilidad de financiamiento del conflicto armado interno en el mercado internacional. Y el ministro evocó las causas: el riesgo país, que es de 1.968 puntos, y el abultado déficit fiscal. La Comisión de Desarrollo Económico inició ya el tratamiento de la ley propuesta por el presidente para incrementar el IVA. Las organizaciones políticas toman posiciones. El Movimiento Construye anuncia que podría respaldar el cambio solo si es temporal y con más condiciones. Patricio Díaz con la propuesta de esa bancada. Construye dice que enfrentar la guerra interna solo con el aporte económico ciudadano es injusto, que el Estado y el gobierno también tienen que hacer sacrificios. Por eso, no apoyan el incremento del IVA como la única medida, menos aún si no se le pone un tiempo de vigencia.
Sin embargo, no descartan respaldar el aumento si reúne varias condiciones. Una cuenta única, una temporalidad específica, que no sea una condición discrecional y voluntaria del presidente de la República, sino que sea destinado a la guerra específicamente. Cuestionan que en el texto del proyecto se incluya que estos recursos vayan, además del conflicto armado, a estabilizar las finanzas públicas, programas sociales y la redistribución de ingresos. Construye exige un programa económico ante la necesidad de recursos para combatir el terrorismo que incluya acciones del gobierno, como la focalización de los subsidios, que el movimiento calcula en 4.000 millones anuales. Una identificación clara de quienes, de los subsidios de las gasolinas, quienes puedan pagar más, paguen más. La organización política pide disminuir el 10% del gasto del Estado, reducir su tamaño eliminando ministerios. También evitar otras erogaciones. Que no gaste en publicidad como lo está haciendo. Y no solo es la publicidad del gobierno, sino de todas las instituciones gubernamentales que han licitado. Y hace señalamientos específicos. 2.5 millones en publicidad de la presidencia, 400.000 para lo mismo por parte del Banco Central, 100.000 por CNT e ir sumando ahorros. Proponen también un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca y piden además al régimen revisar la remisión tributaria o perdón de intereses y multas que aprobó con la mayoría legislativa. Es absurdo de que él ahora quiera pedir del 12% al 15% cuando él condonó las deudas a las familias y a las empresas millonarias en diciembre. Los legisladores de la bancada aseguran estar dispuestos a revisar el financiamiento del conflicto con el propio ministro. Le piden al gobierno que impulse la unidad. Recaudar $600 millones mediante una contribución excepcional para financiar la primera fase de la guerra contra el terrorismo es la propuesta social cristiana. Ese partido estima que el aporte servirá para poder cubrir los gastos de los primeros 120 días del conflicto interno, como lo informa William Young. Para los socialcristianos, su rechazo al aumento del IVA del 12 al 15% no tiene discusión. En su bancada dentro de la Asamblea Nacional insisten en que la fórmula para recaudar fondos que financien la guerra contra el terrorismo está en una contribución especial. La denominan excepcional porque sería por una sola vez. ¿A quiénes? A los que ganen más de $2.000 mensuales. Esto incluye a empleados de los sectores público y privado. Además, a las empresas que generaron utilidades en 2023, aunque aún no tienen clara cuál será la base impuesta en estos casos. Con eso, el gobierno sumaría $600 millones. Para financiar la primera etapa de la guerra, ¿no? Esto significaría la logística, la alimentación, el traslado, las municiones, el armamento que se necesitaría para poder enfrentar esta guerra los primeros 90 o 120 días. ¿De dónde saldrá la plata después de esos 120 días? Allí tienen otra propuesta, pero esa ya no depende de la Asamblea. Cerca del 7.7% del Producto Interno Bruto no se recauda por efectos de evasión tributaria. ¿Sabe cuánto significa esto para el Estado ecuatoriano? Más de $7.000 millones. El Partido Social Cristiano espera tener listos los detalles de esta propuesta este martes, socializarla con otras bancadas y entregársela al gobierno. La guerra, las secuelas del terror. Hoy reforzaron la seguridad de los aeropuertos del país con el despliegue de militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El objetivo es prevenir ataques criminales que pongan en peligro a los viajeros. Diego Cuenca describe los controles. En el aeropuerto de Guayaquil, la seguridad militar empieza en los exteriores. En la Avenida de las Américas, los uniformados revisan cada espacio de los vehículos y solo permiten el ingreso de los pasajeros, quienes deben presentar su boleto del vuelo con un acompañante. Adentro, guardias de seguridad privada, junto con la policía y otros soldados, custodian el ingreso a las salas de arribo internacional y nacional. Son 30 uniformados miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que están a cargo de la seguridad de los aeropuertos del país. Se ha identificado las áreas estratégicas que podrían ser afectadas en estos escenarios y una de ellas y de gran preocupación para Fuerzas Armadas es los aeropuertos. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito,
Los viajeros también se ven limitados a ingresar debido a los filtros de seguridad, que se concentran en los estacionamientos. Los uniformados también hacen rondas adentro de las instalaciones. Ya para ingresar al terminal únicamente se permite que ingrese los pasajeros que tengan su pase de abordar y su documento de identidad para el viaje, que puede ser el pasaporte o la cédula de ciudadanía. También se realizan controles aleatorios a los pasajeros para garantizar, como decía, la seguridad de la operación aeroportuaria y de las personas que están aquí en la terminal de pasajeros. En la terminal aérea Mariscal Amare, en Cuenca, los controles son aleatorios debido a la poca frecuencia de vuelos. Lo mismo ocurre en el aeropuerto de Manta, donde por ahora no se han reportado incidentes y todo transcurre con normalidad. Gobiernos de Norteamérica y Europa piden a sus ciudadanos reconsiderar su viaje o no visitar al menos 9 provincias de Ecuador. Diego Puente resume varias de las alertas. Los hechos violentos ocurridos en Ecuador provocaron que países de Europa y América del Norte eleven sus niveles de alerta para sus conciudadanos. Canadá les pidió tener un alto grado de precaución si visitan Ecuador. En su página web, su embajada se refirió al conflicto interno, a las explosiones, al ataque a empresas e incendios de coches y pidió no viajar a las poblaciones fronterizas. La Embajada de Estados Unidos emitió alerta para visitar Guayaquil, que dividió en 2. Deben reconsiderar las visitas al norte de la avenida Portete y no viajar hacia el sur de esa ciudad. Pide evitar ciertas ciudades de Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Esmeraldas y recomienda reconsiderar el viaje a las provincias de Manabí, Santa Elena y Santo Domingo. En su página web se lee este mensaje. La delincuencia es un problema generalizado en Ecuador. Los delitos violentos, como el asesinato, la agresión, el secuestro y el robo a mano armada, son frecuentes y generalizados. En los informes que emite España a sus ciudadanos, se resalta que el último año hubo más de 7.800 asesinatos en Ecuador y se informa sobre la vigencia de un toque de queda y las restricciones que hay de reuniones. En este contexto, los viajes al país deben limitarse a aquellos imprescindibles. Se recomienda a los españoles en Ecuador que sigan atentamente las decisiones y recomendaciones de las autoridades locales y que permanezcan atentos a las redes sociales de la Embajada de España. Se lee en su página web. Similares mensajes emitieron los gobiernos de Francia y Bélgica. En Esmeraldas se recapturaron a 6 de los 48 reos que escaparon de la cárcel. Otros 3 fueron abatidos. Tras la intervención militar a esa prisión, se verificó la ausencia del grupo, como lo reporta Bessie Granja. Los operativos de búsqueda se intensificaron la noche de este domingo tras la intervención en la cárcel de Esmeraldas, que se ejecutó desde el sábado luego de la liberación de 11 personas retenidas. Tras colocarlos a los reos en el piso y contarlos uno por uno, no constaban 49 de un total que, según cifras del SNAI, son 1.401 presos. De estos 49 PPLs que no constan, que no fueron contabilizados, 48 son aquellos que se fugaron el día martes de la cárcel de Esmeraldas y un fallecido. Hasta la tarde de este lunes, 6 reos fueron recapturados, según confirmó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y la policía reportó el asesinato en distintos barrios de la ciudad de 3 presos que también evadieron los controles el pasado martes. Para los operativos, las autoridades ingresaron con un vehículo táctico Cobra. Los elementos del orden recorrieron cada celda. Se encontró un fusil calibre .556 de larga distancia, 5 pistolas y revólveres, 4 pistolas y un revólver, 18 alimentadoras, un total de 1.464 municiones, 9 artefactos explosivos. Inclusive descubrieron huecos en el piso que le permitía a los privados de libertad conectarse con otras celdas. Como un acto simbólico, cada día las autoridades cantan el himno nacional y piden a los reos participar de este gesto cívico.
Este lunes, las Fuerzas Armadas y la policía detuvieron a 4 personas consideradas como terroristas responsables del secuestro de policías. Las operaciones se mantienen y todos los días hay nuevas detenciones vinculadas a las organizaciones criminales, como lo informa Paul Romero. Este lunes, las Fuerzas Armadas y la policía detuvieron a 4 personas consideradas como terroristas por el gobierno en el Cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Según información del bloque de seguridad, los capturados son responsables del secuestro de 5 policías, quienes fueron liberados entre viernes y domingo. Decomisaron armas de fuego, radios de comunicación y municiones. El comandante de la policía, César Zapata, informó de la captura de 21 personas a 232 millas de Manta por tráfico de 3.200 kilogramos de droga con destino a Centroamérica. En la parroquia Picoazá, en Manabí, fueron detenidas 4 personas. En el allanamiento encontraron un fusil, 2 revólveres, uniformes de la policía, cascos, chalecos y droga. La tarde de este lunes capturaron en Guayaquil a alias Cholo, uno de los cabecillas de la organización Los Choneros. Desde la declaratoria de conflicto armado interno, el bloque de seguridad ha realizado 41 operaciones en contra de los grupos de delincuencia organizada. Ha detenido a 158 personas calificadas como terroristas y procesadas por este delito. En Cuenca se detonó de manera controlada un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontró en un espacio verde de un centro infantil ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las instalaciones de un comando de policía. Los integrantes del grupo de intervención y rescate detonaron el artefacto. Los moradores del sector fueron evacuados para evitar posibles daños. Policías mexicanos rescataron a 726 migrantes en una bodega de un estado de ese país, entre ellos ecuatorianos. Merly González informa que había 75 menores de edad que viajaban solos. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de centenares de migrantes en una bodega de la ciudad de Coatzomulco, en el centro de México. Según la denuncia, habrían sido trasladados en camiones y encerrados ahí durante la noche. La policía llegó y encontró a 726 ciudadanos procedentes de Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Entre ellos había 75 menores de edad que viajaban sin sus padres. Los agentes detuvieron a 6 sospechosos acusados de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron trasladados a un auditorio para ser procesados por las autoridades migratorias y coordinar su deportación. La Universidad Católica cambia de decisión y retoma las clases de manera virtual. Otras universidades vuelven a clases presenciales en el país o funcionan de manera híbrida. La CENESID otorga autonomía sobre este tema, pero ya emitió directrices a varios institutos superiores y también conservatorios. Vanessa Robles realizó un recorrido. Aunque las actividades académicas para los 13.000 estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil se reanudaron de manera presencial a las 7 de la mañana de este lunes, e incluso ya se había estipulado la modalidad virtual únicamente para la jornada nocturna, pasado el mediodía, la decisión cambió. Desde el rectorado se comunicó que hasta el próximo 20 de enero, las clases para todas las jornadas pasarán a la modalidad telemática, tras la insistencia de los estudiantes, quienes deberán retornar a las aulas para rendir exámenes. En la Universidad Estatal, los estudiantes continúan recibiendo clases virtuales, mientras que el personal administrativo asiste a la institución. Esto se repite en la ESPOL, Politécnica Salesiana, UES y Laica. En la Universidad Central de Quito, el movimiento de personas fue similar al acostumbrado, pero esta vez los estudiantes debían presentar la credencial para ingresar. Había guardias en las puertas principales. En la Universidad Salesiana de la capital, se revisaban mochilas a la entrada y salida del predio, mientras en la Pontificia Universidad Católica no hubo mayor presencia policial. En la Politécnica Nacional, en cambio, se registró menos asistencia de estudiantes. En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, policías y militares resguardaban a los 24.000 alumnos que regresaron a las aulas. En la parte externa, personal de la Fuerza Pública realizaba requisas, pero el recorrido también se extendió en bicicletas y motos en los alrededores.
En la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, la asistencia se dio de manera habitual, incluyendo al 50% de alumnos que viajan de otras provincias. Se han adoptado filtros de seguridad complementarios durante las actividades académicas. El presidente de la República envió esta tarde a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de urgencia económica. Su objetivo es la recuperación de los activos de origen ilícito asociados a la criminalidad. Los bienes recuperados, dice el proyecto, serán destinados a programas sociales, también de infraestructura, seguridad y servicios públicos. El proyecto consta de 66 artículos y 3 disposiciones. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, deberá revisar la propuesta para calificarla y enviarla a una comisión. Entidades públicas como el Registro Civil y los centros de matriculación vehicular retomaron la atención presencial a escala nacional. Al ser su seguridad, la presencia de usuarios todavía es baja. Las 189 agencias del Registro Civil a escala nacional volvieron este lunes a la atención presencial, pero redoblando la seguridad. En Guayaquil se incrementó la presencia de guardias privados en las puertas, que revisaron a los usuarios a su llegada, y solo se permite el ingreso de una persona. Actualmente nosotros siempre en esta agencia del centro hacemos un promedio de 500 personas, es lo que siempre se atiende. Puedo decir que ya estamos nuevamente en la normalidad. En Loja el panorama es similar. Las autoridades indicaron que esperan atender a 240 personas al día para cedulación, incluyendo a los turnos rezagados de la semana pasada. Aquellos que tenían turnos del 9 al 12 de enero pueden acercarse directamente a cualquier agencia del país para realizar su trámite. Aun cuando se informó por redes sociales que se volvería a la presencialidad, la afluencia fue baja en el Centro de Revisión Técnica Vehicular de la ATM en el norte de Guayaquil. Aquí se retomó la atención a propietarios de vehículos rezagados del 2023, es decir, los que no lograron matricular en el mes que les tocaba y los que no hicieron el trámite en diciembre o tenían pendiente el proceso para tener los papeles. En Riobamba el panorama se repitió. La afluencia fue baja pese a que el municipio habilitó 200 cupos diarios para matriculación vehicular. Hasta finales de enero se atenderá sin importar el número de dígito de la placa. Recién en febrero inician el proceso con el último dígito. Mientras que en Loja las pocas personas que acudieron al centro de revisión fue por información del proceso. Asimismo, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, señaló en un comunicado que el servicio de emisión de licencias vuelve a la normalidad y que los turnos programados el miércoles 10 y jueves 11 serán atendidos hasta el viernes 19 de enero, de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció asesoría en seguridad y cárceles al Ecuador. Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Venezolana, envió un mensaje al presidente Daniel Noboa. Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo. Ricardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala esta madrugada, después de una tensa jornada que puso en riesgo su asunción al poder. En su discurso dijo que la democracia ha triunfado gracias al apoyo internacional. Reporta Pedro Jiménez. La posesión presidencial estaba prevista para las 3 de la tarde del domingo, pero a esa hora lo que había en Guatemala era tensión e incertidumbre. El Congreso no lograba instalarse y los diputados del movimiento oficialista Semilla estaban en el limbo, pues el partido perdió su personería jurídica cuando fue sancionado por presuntas irregularidades en su fundación y desde la legislatura saliente se discutía si debían asumir en calidad de independientes o no. A última hora, un acuerdo político permitió integrar el Congreso, presidido por el oficialista Samuel Pérez. Y solo después de más de 9 horas, ya en los primeros minutos de este 15 de enero, Bernardo Arévalo fue investido como mandatario en el Teatro Nacional. Sí, juro. Donde recibió los símbolos oficiales, la banda, el bastón de mando y el collar presidencial. En su discurso mencionó los temores que se cirnieron sobre el país desde su triunfo con la centroizquierda y las que dijo fueron acciones de las élites políticas a través de una serie de maniobras con el Ministerio Público para impedir su posesión, eliminando su partido político primero y luego anulando su triunfo electoral. Para miles de personas, estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala.
y destacó la presión a favor de la democracia que ejerció la comunidad internacional, incluida una reunión de emergencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con los cancilleres invitados a la ceremonia. La colaboración internacional ha fortalecido nuestro camino hacia adelante, destacando la protección y la promoción de los valores fundamentales que sustentan la democracia. Un accidentado inicio de gobierno para Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, posesionados para el periodo 2024-2028. Estados Unidos vivió un helado fin de semana con temperaturas extremas, nevadas e inundaciones. La tormenta invernal golpeó gran parte de ese país, provocando el cierre de vías, la cancelación de vuelos y cortes de energía. El invierno fue inclemente este fin de semana en Estados Unidos. El norte del país sufrió la peor parte, con temperaturas entre los 30 y 46 grados bajo cero en Kansas, Montana y las Dakota, que empeoraban por las ráfagas de viento helado. La nieve también causó estragos. Solo en Iowa se reportaron más de 100 accidentes de tránsito debido a una tormenta que dejó sin visibilidad a los conductores y bloqueó las carreteras con un espeso manto blanco. Mientras que en Michigan, Wisconsin y Oregon, 500,000 de personas sufrieron cortes de energía durante la noche del sábado, en medio del frío extremo. Ahí la policía investiga la muerte de un hombre, aparentemente por hipotermia. La tormenta invernal también afectó el estado de Nueva York, donde las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares. Pero donde no hubo nieve ni viento, el problema fue la lluvia helada, como en Maine y New Hampshire, donde marejadas volcaron embarcaciones y causaron inundaciones. Las severas condiciones climáticas provocaron además la cancelación de 1.900 vuelos y el retraso de muchos más en todo Estados Unidos. Los pronósticos en el país no son nada alentadores, pues las tormentas invernales continuarán esta semana. Y el frío extremo en Estados Unidos es un desafío para el inicio de las elecciones primarias del Partido Republicano que comienzan esta noche en Iowa. En la ciudad de Cliff y Des Moines, sedes del evento, hay nieve y la temperatura es de 25 grados bajo cero y puede llegar a -30. El registro de votantes para la asamblea de hoy comenzó a las 6 de la tarde y para mañana se sabrá cuál de los aspirantes republicanos gana la nominación en ese estado. Los candidatos con mayores posibilidades son el expresidente Donald Trump, la ex embajadora en la ONU Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis. Y en un lejano cuarto lugar está Vivek Ramaswamy. Trump tiene en ese estado una intención de voto del 48% y el resultado de hoy será la primera muestra efectiva del apoyo de los votantes. Las inundaciones en el estado de Río de Janeiro dejaron 11 fallecidos el fin de semana. El agua superó el metro de altura y solo los techos de los vehículos quedaron a la vista. Melis González con las imágenes. Acostado en un colchón inflable, fue evacuado un hombre de la tercera edad en medio de las severas inundaciones que afectan Río de Janeiro, en Brasil. Las intensas lluvias del fin de semana provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, dejando extensas zonas sumergidas. Barrios populares fueron los más afectados. Ahí el agua superó el metro de altura, provocando múltiples daños. Solo el techo de los vehículos quedó en la superficie. Las lluvias también llegaron acompañadas de fuertes vientos que arrancaron techos y deslizamientos de tierra que destruyeron casas. Hasta el momento se reportan 11 fallecidos en Río de Janeiro. Sin embargo, los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas para buscar posibles víctimas y rescatar a quienes estén atrapados por la inundación. Una corte iraní extendió la condena a prisión de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, activista defensora de los derechos humanos. Ella ha recibido 5 condenas que suman 12 años de cárcel desde 2021 y ahora un tribunal le sumó otros 15 meses por supuesta difusión de propaganda contra la República Islámica. Sobre ella pesa además la orden de que reciba 154 latigazos como castigo. Mohammadi, de 51 años, ha estado en prisión varias veces, al punto de que fue su familia la que recibió el galardón de la paz en 2023.
Una erupción volcánica alcanzó varias viviendas de un pueblo pesquero en Islandia. Ocurrió luego de que se abriera una nueva fisura en el suelo cerca de la ciudad de Grindavik. Los residentes habían sido evacuados horas antes por la intensa actividad sísmica en la zona. Es la segunda vez que el volcán entra en erupción en menos de un mes después de pasar 800 años inactivo. Espacios culturales icónicos de Guayaquil y Quito reprogramaron sus agendas debido a la situación del país. Por ejemplo, en el Museo Municipal de la capital postergaron 3 eventos. Veamos. En la Casa de la Música en Quito, 5 eventos que estaban programados para la semana anterior fueron postergados. El concierto de Año Nuevo con la Orquesta Sinfónica Nacional, un recital de canto y piano, además del show de Paulina Tamayo y el festival Juntos en la Mitad del Mundo. En los próximos días confirmarán las nuevas fechas de estos eventos, según un comunicado. Asimismo, en el Museo de la Ciudad, en el centro de la capital, la agenda fue pausada. En total, 3 actividades han sido aplazadas y aún se desconoce cuándo se realizarán. Solo el fin de semana abrieron, pero con un nuevo horario, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, cuando antes cerraban a las 5:30. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil reabrió sus puertas el fin de semana y retomará su agenda este martes 16. Mantiene 2 exposiciones permanentes y 2 temporales abiertas, entre estas la muestra urbana Desde el Pavimento. Y por seguridad, tienen previsto inaugurar nuevas exhibiciones en febrero. Algo similar ocurre en el Museo del Cacao, en el centro de la ciudad. Lo que resta de enero cerrarán a las 4 de la tarde y ya no a las 6. Y los 2 eventos programados la semana anterior fueron postergados hasta nuevo aviso. Metástasis, la infiltración narco. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ahora procesado y preso, logró sacar al juez Felipe Córdoba del caso Metástasis. Presentó una demanda de recusación en su contra y hasta que se resuelva queda en manos de un conjuez. Jacqueline Rodas informa. El juez Felipe Córdoba, que dictó prisión para 21 personas en el caso Metástasis, quedó fuera del proceso. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, preso en la cárcel 4 de Quito, presentó una demanda en su contra y logró que Córdoba deje la causa mientras se resuelve la recusación. Al momento lo reemplaza el conjuez Pablo Loaiza. En sus primeras diligencias, aceptó a trámite el pedido de apelación a la prisión preventiva presentado por Javier Jordán, Daniel Salcedo, Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, y 2 implicados más. Dispuso que lo resuelva un tribunal de alzada. Mientras tanto, la sede de la Fiscalía General en Quito sigue en alerta máxima de seguridad. Este lunes, mientras se tomaban más versiones del caso, llegó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, pero no se conoce el motivo. También ingresó el juez de la Corte Nacional, Roberto Guzmán, a quien la fiscal le preguntó sobre los chats entre Norero y su abogado Cristian Romero, sobre un habeas corpus que querían comprar para el hermano del narcotraficante. Romero es Global Pax, según la Fiscalía. Solo de repente es bueno hacerle saber, jefe, que el doctor Roberto Guzmán, que es el otro J del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán. A él le llega por intermedio del doctor Luis Rivera, también juez nacional. El doctor Robert Guzmán, con el único que hace vueltas es con el doctor Luis Rivera, con nadie más. La versión del juez duró alrededor de 2 horas. Esto dijo a su salida. Se han tomado mi nombre en esos chats para decir que tienen contacto conmigo, que yo no le copio a alguien. De aquí en adelante que sigan investigando y que descubran a los autores, a los que hayan participado en la banda delictiva. Queda pendiente la versión de los jueces David Hacho y Rita Bravo, que se concretarán en nueva fecha.
4 procesados en el caso Metástasis movieron en sus cuentas más de $100.000 en 2 años. Un abogado tuvo ingresos por más de $2 millones. Diego Puente con más información. El dinero no paraba de entrar y salir de las cuentas de procesados en el caso Metástasis. En el expediente constan informes de la Unidad de Análisis Financiero que develan millonarios ingresos. Por ejemplo, que el abogado Armando Vicente Flor tuvo entre 2022 y 2023 ingresos efectivos por $2,3 millones y egresos por $2 millones. Tenía además inversiones, negocios fiduciarios, compra y venta de carros y de inmuebles. La Fiscalía asegura que Armando Flor Izaguirre funge de testaferro de los bienes de Leandro Norero y que como abogado brindaba asesoramiento legal, tributario y empresarial para cometer fraudes procesales y así retener los bienes de Norero. Javier Alexander Novillo tuvo depósitos, transferencias y cheques por $413.711 y egresos por $304.899. Además de inversiones, millonarios fideicomisos y reservas de bienes para lujosos departamentos. La Fiscalía lo acusa de intervenir en la oferta, pago y negociación de sobornos en el sistema a cambio de beneficios de orden judicial para Leandro Norero. El cabo segundo de policía, Alexander Isa Canales, con un sueldo de $1.059, tuvo ingresos en 2 años por $343.480 y egresos por $318.676. Y el fiscal de Fedoti, John Camposano Fiallos, registró pagos por $130.316 de ingresos y egresos por $34.979. Canales, según la Fiscalía, desarrollaba actividades operativas a favor de la organización liderada por Norero. Por ejemplo, simulaba operativos policiales para salvaguardar los bienes del narcotraficante. Y Camposano, según la investigación, asesoró directamente a Norero para que se dilaten sus audiencias dentro de un caso de tráfico de drogas. 4 jueces de la Corte Nacional terminarán su periodo el 3 de febrero próximo por decisión del actual Consejo de la Judicatura que revocó las decisiones de Wilman Terán y Javier Muñoz, ahora procesados y presos. Jacqueline Rodas informa quiénes son. El actual Consejo de la Judicatura, presidido por Álvaro Román, revocó la resolución que extendía hasta el año 2030 las funciones de 6 jueces de la Corte Nacional. Con esta decisión, les queda 2 semanas en el cargo a Luis Rivera, Byron Guillén y Walter Macías, mencionados en los chats del caso Metástasis y pertenecientes a la Sala Penal, y a Fabián Racines de la Sala Administrativa. Su periodo termina el próximo 3 de febrero. Mientras los jueces Felipe Córdoba y Rosana Morales cumplirán funciones hasta 2027 como estaba previsto originalmente. Así, se deja sin efecto el cuestionado beneficio que en septiembre pasado otorgó a los magistrados el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, mediante su conocida mayoría de 2 votos de 5. Ahora ambos están presos en la cárcel 4 de Quito, procesados por obstrucción a la justicia y Terán también por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Pero la próxima salida de los 4 jueces crea un complejo escenario en la Corte Nacional. Con la reciente suspensión del concurso no existen sus reemplazos y ya se habla de prórroga. Además, en febrero viene la elección del nuevo presidente del organismo, que requiere al menos 12 votos, y si salen los 4 magistrados, solo habría 11 titulares para participar en la votación. Cárceles, la debacle del Estado. Hubo más intervenciones en 5 cárceles. En Turi hallaron 8 granadas y armas de fuego en caletas. En Cañar, la droga fue enterrada en el patio de la prisión. Bessie Granja con más detalles de los operativos de las últimas horas. Tras el segundo día de intervención en la cárcel de Turi en Cuenca, las autoridades continúan decomisando armamento. Este lunes se encontraron 8 granadas, un fusil, más de 3.000 municiones y 10 alimentadoras. Asimismo, 1.100 dosis de droga. Los uniformados hallaron estos objetos escondidos en varias caletas que fueron construidas por los privados de libertad en varios puntos de ese centro de rehabilitación.
Allí también se ocultaban celulares, machetes, cuchillos y dinero en efectivo. En la cárcel de Cañar, el bloque de búsqueda de Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervinieron los pabellones y encontraron 5 pistolas, 12 alimentadoras y 760 municiones. También un fusil, una subametralladora y granadas. La droga fue enterrada por los presos en el patio de la cárcel. Tanques de guerra, camiones con militares y buses con policías. Así fue la nueva intervención de la cárcel de Cotopaxi, que duró cerca de 10 horas y que arrancó la noche de este domingo. Se conoce que allí los militares revisaron los 4 pabellones. Participaron 758 uniformados y 1.200 policías. En la cárcel de Archidona, en Napo, 500 uniformados del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía ingresaron para tomar el control de esa prisión, donde se reporta el fallecimiento de 2 reos. Allí las operaciones se cumplen desde esta madrugada. Se han encontrado electrodomésticos, línea blanca, teléfonos móviles, armas blancas. Los uniformados también encontraron un vehículo de alta gama color blanco sin placas. También se detectaron logos en las paredes y pancartas con imágenes alusivas del grupo de delincuencia organizada, Los Lobos. Jueces de Guayas, Esmeraldas y otras 14 provincias retornan a la presencialidad. En Manabí el regreso es parcial, mientras que en Imbabura sigue el teletrabajo. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En Guayas, los 378 magistrados volvieron al trabajo presencial. Así se constató en la unidad judicial Albán Borja de Guayaquil, en cuyo estacionamiento hubo un atentado el martes. Este lunes, el ingreso de usuarios era restringido, solo con identificación. Sin embargo, la Asociación de Jueces de la provincia rechaza el cambio. En un comunicado señalaron que no hay garantías mínimas de seguridad. No hay planes de emergencia, no hay protocolos de seguridad y la única medida de prevención y protección que tenemos es el teletrabajo. El pedido de los magistrados es que se dé marcha atrás en la disposición. Ya enviaron un oficio, pero hasta ahora no ha sido respondido. En Esmeraldas también se dispuso el regreso a la presencialidad. Los funcionarios han preferido no hablar frente a las cámaras. Sin embargo, ratifican el pedido de regresar al teletrabajo por el peligro que dicen aún corren. En Manabí hay 150 magistrados. El retorno a la presencialidad es parcial. Solo los jueces penales se mantienen en teletrabajo. Desde la Asociación Provincial dicen que el análisis debe ser por cantones y donde se determine mayor riesgo, volver al teletrabajo. Televistazo consultó al Consejo de la Judicatura los criterios con los que se definió el volver o no al trabajo presencial. El director general aseguró que se lo dejó a criterio de cada director provincial, con base en el nivel de riesgo y las impresiones de los jueces. En este marco, el trabajo 100% presencial que se ha dispuesto hasta ahora en 16 provincias se mantendrá. Sin embargo, se puede volver a la virtualidad si los directores así lo deciden. La Judicatura aseguró también que desde el 9 de enero solicitó resguardo en las unidades judiciales al Ministerio de Gobierno y de Defensa. La cúpula de las Fuerzas Armadas presentó a la Asamblea el informe del último trimestre. Además, analizaron los proyectos de ley pendientes y el presupuesto militar. Paul Romero cubrió su comparecencia en la Asamblea. La cúpula militar rinde cuentas a la Asamblea. Este lunes, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y los 3 comandantes de fuerza presentaron el informe de operaciones y resultados a los asambleístas de la Comisión de Seguridad. La reunión duró 1 hora y fue reservada. 2 legisladoras asistieron de forma presencial y 5 participaron de manera virtual. Por prohibición legal, el mando militar no proporcionó detalles de la información entregada a la comisión parlamentaria. Sin embargo, las legisladoras Inés Alarcón y Alexandra Castillo dijeron que el mando militar entregó datos sobre los resultados de las operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, el presupuesto, inversiones, planes estratégicos para enfrentar a los grupos delictivos calificados por el gobierno como terroristas. El presupuesto para el sector de la defensa en 2024 es de $1.194 millones. Este año se ejecutarán algunos proyectos de inversión que firmó el gobierno anterior por $600 millones para comprar helicópteros, aviones, vehículos.
Los parlamentarios expresaron sus inquietudes sobre el financiamiento que deberá conseguir el gobierno por el conflicto armado interno. Estamos en guerra, necesitamos dinero para afrontar. Nuestros enemigos nos sobrepasan en armas, nos sobrepasan en dinero y nos sobrepasan en todo el conjunto como tal. Debemos ser conscientes de eso, conectarnos con la realidad. El ministro de Defensa y el mando militar no respondieron preguntas de la prensa. Fueron aprobados los nuevos requisitos para los aspirantes a servidores policiales directivos y técnico-operativos. En este año, por ejemplo, entra en vigencia la decisión de no tener tatuajes. Informe Laine Sánchez. El reglamento de uso de uniformes de la Policía Nacional, plasmada en el acuerdo número 26, entró en vigencia con nuevos requisitos para los aspirantes a servidores policiales directivos y técnico-operativos tras 6 meses de creación. No poseer tatuajes ni tener expansores en lugares visibles del cuerpo son requisitos obligatorios que se suman a los 20 establecidos por la institución. En cada proceso postulan 80,000 aspirantes, de los cuales entran los requeridos en cada proceso. En este último fueron 2,250. El motivo para establecer este filtro es evitar que ingresen personas involucradas en GDOs, que marcan su cuerpo con animales, fechas o iniciales alusivas al crimen. Inteligencia de la Policía Nacional analizó 4,000 imágenes en un informe. Y por eso es que nos tomamos alrededor de 4 meses, e inclusive en algunos casos 5 meses, para que el proceso de selección se lleve a cabo de la manera más recta. Identificaron hombres y mujeres con tatuajes de lobos, armas, serpientes y otras iniciales en la espalda, el cuello, los brazos y la cara. En este caso fueron eliminados del proceso, pero además de los tatuajes, las cicatrices son observadas cuidadosamente, ya que los aspirantes no pueden tener heridas provocadas por armas de fuego, armas blancas o cicatrices que evidencian una autoflagelación. Estas modificaciones, según el director nacional de Educación, se crearon en un marco de respeto a los derechos humanos. Según dijo, no intentan discriminar, sino seleccionar a un personal altamente calificado para combatir la delincuencia que afecta al país. Violencia. ¿Cuánto nos cuesta? El 80% de los eventos fueron cancelados en el país tras la declaratoria de conflicto armado interno, según la Federación de Cámaras de Turismo. La mayoría en Quito y Guayaquil, como lo precisa Fabiola Santana. El sector turístico comienza a sentir los estragos de la crisis armada interna. La Federación de Cámaras Provinciales de Turismo señala un 80% de cancelaciones de eventos culturales y artísticos en esta semana, principalmente en Quito y Guayaquil. Aún calculan las repercusiones económicas en la cadena de servicios que va desde pasajes aéreos, hoteles, restaurantes y visitas a otros puntos turísticos. En los hoteles de Quito reportan un 20% de cancelaciones que proviene de turistas extranjeros y en Guayaquil un 90%. Hay temor pues las aseguradoras de salud y vida no están brindando coberturas a Ecuador. Los hoteles por ahora se sostienen con los eventos corporativos. Las aseguradoras internacionales en estos conflictos no cubren. Lo están cubriendo los seguros nacionales. Entonces es posible que haya acuerdos para que el pasajero que venga tenga una póliza con una compañía nacional que toman los operadores internacionales con la contraparte local. La cancelación de turistas extranjeros también la reportan las empresas de turismo receptivo y se evidencia en los puntos turísticos. Este operador tenía previsto recibir hoy a 20 personas, pero finalmente acudieron 2. Nos han cancelado visitas para este mes y para julio y agosto. Los pocos que han llegado ha sido por presión y por habido comunicación directa. No, en ningún momento me he sentido inseguro. Siempre hay que tomar las medidas del caso, ¿verdad? Como en todas ciudades del mundo, pero nos hemos sentido muy bien. Aún no hay decisiones tomadas entre el sector privado y el Ministerio de Turismo. Sin embargo, la Federación de Cámaras de Turismo calcula que el movimiento económico podría disminuir a la mitad en Carnaval, fecha en la que se mueven alrededor de 120 millones de dólares y 1.200.000 turistas. ¿Y cuánto le cuesta al comercio y a las industrias la guerra interna? Por cada día sin clientes pierden aproximadamente 317 millones de dólares. Diego Cuenca con más cifras. La violencia criminal afectó la psicología ciudadana, que desde el martes pasado vive con temor y ha preferido guardarse en sus casas.
Eso impactó la economía de los negocios, que por miedo cerraron sus puertas el 9 y 10 de enero. El Comité Empresarial Ecuatoriano, en una primera evaluación, determinó las pérdidas en el sector comercial e industrial a escala nacional. El impacto no lo podemos ver solamente en el numérico de lo que se pierde día a día, que de acuerdo a nuestras estimaciones supera los $300 millones. Por cada día que no podemos tener una actividad económica fluida. Eso incluye los servicios que se dejan de brindar, eso incluye los comercios que dejan de vender, los servicios que dejan de prestarse, pequeños comercios, grandes empresas, en general. El país caotizado y con miedo, lógicamente no puede producir en las proporciones y cantidades que normalmente que habitualmente se dan. Entre los afectados está el gremio de restaurantes, que recién este fin de semana empezó a reactivar sus ventas a cuentagotas. Si lo consideramos desde este martes, hablamos de un 75% de reducción de las ventas. Poco a poco vemos que se ha restablecido. El viernes, el sábado, se han mejorado un poquito las ventas, pero sigue estando muy baja para lo que estamos. El sector agrícola en el país también salió golpeado, aunque solo durante el pasado martes. Ese día perdieron al menos $1 millón por un cuello de botella en las vías, que causó atrasos en la entrega de mercadería, que van en contenedores hacia los puertos o a bodegas de almacenamiento. Si es que la interrupción fuese de varios días, ahí sí la pérdida sería muy grande, porque el país produce aproximadamente $30 millones de producción agrícola de promedio diariamente, ¿no? Desde la semana pasada, la dinámica comercial cambió en medio del conflicto armado, porque las empresas han decidido invertir entre el 10 y el 15% de su presupuesto para fortalecer la seguridad privada. El Ejecutivo recibió el gobierno con más de $5.000 millones de déficit y advierte que si no se toman medidas urgentes podría duplicarse este año. El ministro de Economía y Finanzas considera que la situación es insostenible. Informa Francisco Garcés. El gobierno se ahoga en deuda según el ministro de Economía Juan Carlos Vega y dio cifras. El 2023 cerró con $5.373 millones de déficit. El gobierno tiene deudas con todos los sectores y apenas logró cubrir los sueldos de los empleados públicos. La situación fiscal que la recibimos es insostenible. O sea, para ponerles en proporción, ya los números anteriores, ustedes ya lo saben, para cada dólar que teníamos en la caja fiscal, teníamos $25 en deudas. Las deudas suman $4.500 millones, el 15% en medicinas, insumos médicos, obligaciones de salud, textos y alimentación escolar. El 57% debe a contratistas del Estado y Vega no dijo cuál es el monto de la deuda por pensiones jubilares. Mantener esa dinámica llevaría al país, según el ministro, a una crisis sin precedentes. Si es que llegamos a 10.000 millones de déficit a fin de año, significa básicamente 3 meses consecutivos cerrar los pagos del gobierno. O sea, así nunca se va a llegar a eso, pero así de extrema es la situación. Según él, las primeras medidas ya están tomadas. La ley de eficiencia económica, que entre otras cosas cambió el régimen de retenciones del impuesto a la renta a las empresas más grandes del país e incluyó una remisión tributaria como mecanismo de recaudación. Y también congeló el impuesto a la salida de divisas en 3,5%, cuando debería haber bajado al 2%. El ministro reconoció que no hay mucho que se pueda hacer para reducir el gasto estatal vía sueldos. El 90% está entre educación, salud, policía y seguridad pública, defensa nacional y función judicial. Tenemos muy poco espacio de maniobra para hacer unas reducciones. Las medidas tomadas son insuficientes y es él quien lo dice. Por eso el gobierno pone sus esperanzas en que la Asamblea apruebe un aumento en el IVA para luego tomar otras medidas, como la revisión del subsidio a los combustibles. Y el correísmo no apoyará el incremento del IVA y propone revisar otros tributos, como el impuesto a la salida de divisas. Patricio Díaz, con la postura de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. El correísmo considera que no se puede tocar el impuesto al valor agregado IVA. Dicen que no discrimina y afecta a todos los ciudadanos. Por eso proponen la revisión de otros tributos. Plantean que se incremente, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que está en 3,5%. Y que pase al 5%.
con lo que consideran se podrían recaudar cerca de 600 millones de dólares. La mayoría de la población no maneja cantidades grandes como para decir, uy, me voy de vacaciones y voy a llevar $20.000, como para hacer un aporte significativo Entonces, ¿quiénes van a ser? Los grandes capitales. Además, señalan que se pueden aumentar los productos que pagan el impuesto a los consumos especiales, ICE. Como el licor, como las bebidas azucaradas, como los alimentos que al final del día provocan mayormente daño a la salud. La Revolución Ciudadana propone también un impuesto único a grandes capitales, sobre $1 millón, así como a las utilidades extraordinarias de la banca. A pesar de la recesión económica, de la crisis económica, tiene y registra ingresos y utilidades históricas. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo un sacrificio adicional a alguien que ya vive día a día con sacrificio y no a los que sí pueden? Y señalan que entregarán estas opciones a la comisión encargada para que se incluyan en el informe que va al Pleno. De lo contrario, presentarán un informe de minoría con el planteamiento de sus propuestas. La vía Loac-Santo Domingo, que une a Pichincha con la costa norte del país, se habilitó al paso vehicular. Sin embargo, inundaciones y deslizamientos en 22 vías del Ecuador todavía dificultan la movilidad de los conductores. Vanessa Robles con el reporte. Tras una semana de bloqueo por la caída de enormes rocas, el kilómetro 83 de la vía Loac-Santo Domingo fue habilitado. La Comisión de Tránsito confirmó que desde este lunes el acceso a vehículos se autoriza de manera controlada, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Durante la noche, este tramo de la vía que une la costa norte del país con la sierra estará cerrado por seguridad. Desde diciembre, las lluvias han provocado deslizamientos que afectan el paso de vehículos, por lo que ha sido necesario realizar detonaciones controladas con dinamita para despejar la vía. Otra de las rutas afectadas está en la mitad del mundo, la vía Puerto Quito-Río Blanco, a la altura del kilómetro 150, que permanece cerrada tras el colapso de una alcantarilla. La ruta alterna es la vía Sexta-Quinindé. En Azuay, el Ministerio de Transporte reportó hundimientos en 10 tramos de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, así como derrumbes desde el kilómetro 84 hasta el 114 del sector El Pindo. Aunque hasta ahora el trayecto está parcialmente habilitado, se recomienda usar la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, Naranjal-Machala como ruta alterna. En Chimborazo, la ruta E35 Riobamba, Valvanera, Alausí, Chunchi permanece cerrada tras la pérdida de un tramo de la vía a la altura del sector Casual. Entre los caminos alternos consta la vía Guamote, García Moreno, Zimbabue. Las lluvias y deslizamientos han afectado 22 tramos de distintas vías en el país. A rescatar el centro. Televistazo presentó una serie de reportajes del centro histórico que por ahora tiene muchas carencias. La llegada del metro de Quito es una oportunidad para su resurgimiento, pero ¿cuáles son los planes de la alcaldía para mejorarlo? Carla Delgado con las respuestas. Televistazo evidenció que el metro de Quito llegó como una oportunidad para el resurgimiento del centro histórico. Lo hizo en 5 informes en los cuales mostró sus bondades, pero también sus problemas. Abandono de residentes, 40.000 en los últimos 20 años, de inseguridad, alta carga vehicular que provoca contaminación y carencia de servicios básicos. ¿Qué hará el alcalde Pavel Muñoz para recuperarlo y también peatonizarlo? Televistazo lo visitó en su despacho. Él coincide con que dejar pasar esta oportunidad sería una locura y cuenta que la municipalidad ha tenido reuniones con inversionistas y entidades públicas para que el centro sea atractivo para quienes buscan una alternativa de vivienda que por ahora claramente no existe. Con el BIES es con quien planteado eso y tengo previstas reuniones con la banca privada para que estudiemos con la banca privada la rehabilitación de casas del centro histórico que podrían tener uso de vivienda y que deberían tener al sector financiero detrás para poder financiar.
Es decir, esta es la comunión entre constructores, financistas y habitantes que quieren ver al centro histórico como una alternativa. La inseguridad de la zona es otro de los problemas que aqueja al centro histórico y que hace que se apague temprano por temor de los visitantes. ¿Qué planes tiene? Sí, primero la Policía Nacional estamos pidiendo que el centro sea uno de los temas de mayor custodia. Y segundo, nosotros con una presencia que también es preventiva, tenemos importante cantidad de agentes metropolitanos de control en las partes más sensibles del centro, agentes metropolitanos de tránsito, es decir, le damos prioridad también al centro histórico. También la alta carga vehicular y la contaminación desbordan al centro. Calles que no fueron construidas para soportar este flujo. ¿La alcaldía peatonizará la zona? Preguntamos al alcalde. Sí es un objetivo, sí deberíamos pensarlo. A quien le ha ido muy bien en términos urbanísticos últimamente es a la ciudad de Barcelona, por poner un ejemplo. Y ellos pusieron de moda lo que se llaman las supermanzanas. Las supermanzanas al final son la sumatoria de cuadras que se ponen en una perspectiva más de peatonización y que le dan, digamos, mucha vitalidad del peatón, no necesariamente de los vehículos a Barcelona. Y en algunos casos del centro lo podríamos pensar. Las carencias de servicios básicos también debe ser resuelta para que el centro histórico sea más atractivo. Y aunque no fue muy específico, habló de la necesidad de inversión privada. Yo empiezo a tener reuniones con grupos económicos con los cuales nuestra intención es firmar memorandos de entendimiento. No son camisas de fuerza, sino que son más bien documentos que nos abren la vista de las inversiones que se van a hacer en Quito. Sabe que no es una tarea sencilla, pero también está consciente de que no hacerlo ahora sería dejar pasar una oportunidad histórica para el renacimiento de la zona. Miedo. ¿Cómo enfrentarlo? Consolidar un discurso público positivo, exponiendo medidas que recuperen la confianza de los ciudadanos, es una de las recomendaciones de sociólogos. Sugerencias para que el gobierno maneje el miedo colectivo generado por grupos terroristas en los últimos días. William Young nos explica más. Retroceder en el uso de espacios públicos o no abrir negocios en una especie de autoencierro son parte de los síntomas que, según especialistas en comportamiento social, evidencian el miedo de la sociedad en medio de esta guerra contra el terrorismo. Pero ¿cómo debe manejarse ese temor desde el gobierno? Según el sociólogo Javier Gutiérrez, con un discurso claro y positivo, enfocado en la confianza. Que el discurso de las autoridades sea convincente en que lo que está haciendo es positivo para la sociedad. Eso es lo primero. Agrega como segundo punto que el gobierno debe mostrar una imagen de unidad y acuerdos con autoridades locales y de otras funciones del Estado. Y aporta una tercera clave. De que a la parte social, la protección hacia los más vulnerables donde está la violencia, también está el Estado, también están los actores sociales, también está la empresa privada. Ese tercer mensaje me parece que debe tomar más fuerza ahora y lo debe hacer ya. Coincide el sociólogo Carlos Tutibén. Recomienda que desde el poder político se debe ser coherente durante esta crisis. Las autoridades están bajo un estrés muy fuerte, bajo una presión muy fuerte, bajo una realidad muy demandante. Emitir mensajes asertivos, pero cuidar de que ese mensaje esté refrendado en coherencias. Y añadió la importancia que desde la sociedad se responda con tolerancia a las acciones gubernamentales, como otra de las premisas para controlar el temor colectivo. Y para algunos padres resulta complejo hablar de los hechos violentos que enfrenta el Ecuador. Y precisamente expertos recomiendan que ocultar la realidad o evadirla resulta perjudicial para los niños, pero ¿por qué razón? Tenemos el análisis. Todo hecho violento causa temor y angustia. En los más pequeños la reacción puede ser doblemente estresante porque su poca experiencia no les permite comprender la complejidad de los hechos. Una investigación de la Flaxo Ecuador publicada en el 2023 revela que a los jóvenes de 12 a 17 años les cuesta adaptarse a los cambios sociales debido a su ritmo de vida basado en sus amigos, la tecnología y la escuela, y que de pronto se ve interrumpido por el contexto de violencia. Los niños de 6 a 11 años son más independientes y ansiosos de libertad, por lo que su temperamento puede cambiar si su rutina de juego se ve afectada.
¿Qué hacer como padres? Estar con ellos acompañándolos, abrazándolos y sobre todo pues empezar a aplicar ciertas actividades que podrían ser estas relajadoras. El programa infantil Plaza Sésamo envió un mensaje a los niños que pasan por momentos complejos en Ecuador. Pero es importante que siempre mantengas la calma para que te recuperes. Recursos lúdicos como este pueden ser usados por los padres para conversar de la realidad que afecta al país. Utilizar un lenguaje apropiado y acorde a su edad hace que entiendan el mensaje. Ofrecer seguridad es importante. Que tengan a la mano teléfono celular de los padres, dirección de la casa y un punto de encuentro son medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Tras la pandemia quedó en evidencia que los trastornos de salud mental también afectan a niños y adolescentes. El 28% de niños presentó depresión, el 34.4% ansiedad y el 16.3% estrés. No hay estudios de los niños más pequeños. El Blue Monday es considerado como el día más triste. Sucede el tercer lunes de enero. Tiene un gran impacto en el sector turístico. A continuación contamos por qué. Diciembre se caracteriza por el alto consumo de grasas y azúcar en el mundo debido a festividades como Navidad y Año Nuevo. Según cifras del portal médico Estatista, en el 2022 la demanda de toneladas métricas de azúcar era de 174 toneladas, ahora es de 176 millones. En diciembre sube al menos 8 puntos el consumo de dulce en comparación a otros meses. A inicios de año, las personas optan por dietas y un mejor estilo de vida, provocando un cambio brusco de niveles de dopamina, que influye en las emociones y el estado de ánimo. Este bajón emocional viene acompañado de las deudas que deja diciembre y es aprovechado por marcas y campañas publicitarias desde el 2005 para incentivar la compra de servicios o productos. Gente que se ve beneficiado con este título para vender productos, para vender incluso ropa, para vender, promocionar su restaurante, sus spas. El Blue Monday fue creado por Sky Travel, una agencia de viajes ya desaparecida que dejó este legado y se mantiene en el tiempo ofreciendo una solución: viajar. Lo llamaron Blue Monday aprovechando el invierno que afecta a países con fríos extremos, en los que ni siquiera se ve la luz del sol y que puede llegar a afectar a las personas. En Ecuador, con el hashtag Blue Monday, se están ofreciendo paquetes turísticos para el país con alternativas para salir de la supuesta tristeza. Sin embargo, especialistas recomiendan no caer en campañas o publicidad engañosa.